Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en el primer espacio del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte de esta semana, de este día martes, con una invitada especial y, como siempre, como protagonista, nuestra compañera María Elisa Acosta. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho, Santi, Ariel. Un Sí. placer hacer, no sé por qué a Ariel siempre le digo el nombre y lo demás el apodo, pero bueno, ya será la costumbre. Bueno, un placer estar haciendo un espacio nuevamente acá en FAMUD, en esta sección que es Desconstruyendo Estereotipos, pero yo la quiero llamar porque nuestra invitada es una invitada muy especial que yo ya la quería tener porque ya la tuvimos a Camila Argüelles en su momento, la tuvimos a Cecilia Varela, y bueno, me faltaba esta mujer deportista. Así que yo en esta sección en particular la quiero llamar Género y Accesibilidad. Le quiero poner este nombre porque en realidad quiero mostrar, ¿no?, que hay otro deporte en la cual también funciona como inclusión, ¿no? Y como que en definitiva buscamos esto, un deporte con acceso a todos y todas. Entonces, esta sección en particular la quiero llamar Género y Accesibilidad, y porque realmente esta mujer que nos está representando ahora en esta columna es una mujer que ha sabido romper barreras, es una mujer que hoy tiene una medalla colgada que le va a durar para siempre, es una mujer que va a representar a la Argentina en los próximos Juegos de Tokio 2021, así que primero queremos felicitarla por eso. Y por otro lado es número 9 del ranking mundial de tenis de mesa adaptado, así que es una gran deportista, es una mujer que tiene también una columna de género y discapacidad en Sin Barreras, es militante feminista, así que con esto estamos demostrando que la capacidad y los límites están solo en la mente. Bienvenida, Coti Garrón, a Espacio FAMUD. ¿Cómo estás? Buen día a todos, muchas gracias, alta presentación. Para mí, bueno, es un placer estar acá con ustedes. Gracias Coti por estar, realmente para nosotros es un lujo. Ya habíamos charlado con Cecilia Varela la semana pasada, y realmente dije, no, necesito tener a Coti Garrón en este espacio. Si bien con Cecilia, nosotros vamos adaptando, ¿no?, las entrevistas. Con Cecilia habíamos hablado más en lo que nos metimos más en lo que tiene que ver el deporte, ¿no? Conocimos un poco más las diferentes clases, cómo se adapta el deporte a las diferentes personas con capacidades diferentes, nos metimos un poco, ¿no?, en lo que es el rol de enseñar y más en ese papel, ¿no? Yo en este caso, Coti, con vos me quiero meter más en esto, ¿no?, en lo que es ser mujer y contar, ¿no?, con una capacidad diferente, y cómo se puede igual la práctica deportiva, y vos lo has demostrado, poder conseguir igual, ¿no?, títulos y jugarlo de manera profesional. Así que con vos me quiero meter un poco más en eso, y por eso, Coti, te quiero preguntar, ¿no?, ¿qué implica ser una mujer hoy con discapacidad en la Argentina? O sea, esta situación, ¿no?, de doble disidencia, esta doble vulnerabilidad, si se quiere decir, ¿no? O sea, sabemos que somos vulneradas, no vulnerables, pero ¿qué implica esta situación, ¿no?, de como una doble desventaja, ¿no? ¿Cómo la ves vos hoy en día esto relacionado en el ámbito del deporte? Bueno, antes de que empiece con la pregunta de lleno, me gustaría hacer una aclaración para que no pase por alto, y lo hago no solo con vos, así que no te sientas mal. No soy muy partidaria de hablar de capacidades diferentes porque no es el nombre, digamos, que más nos identifica. Bajo la convención que hoy por hoy tenemos internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, justamente lo que se hace es reivindicar el nombre con el que se nos denomina, que es justamente el de personas con discapacidad. Justamente porque anteponiendo la palabra persona, primero destacamos que somos eso, y la discapacidad en todo caso como agregado y no como condicionante. Esto fue como un cambio de paradigma muy grande dentro de lo que tiene que ver con la discapacidad, que aún hoy igual se encuentra en cuestionamiento con otros términos, pero que es un gran avance en cuanto a poder a reivindicar, como dije antes, la imagen que tenemos las personas. Las capacidades diferentes un poco hace alusión a ubicarnos en un lugar quizás de superhéroes, o con poderes, o con capacidades que el resto del mundo no tiene, y en realidad el resto del mundo también las tiene. Lo único que nosotros tenemos diversidad en la funcionalidad,
y las discapacidades en todo caso son generadas por el entorno que nos rodea. Igualmente nada, lo aporto porque hay gente que no lo sabe y me parece como que está bueno como para debatirlo. Sí, sí, sí. No, a mí me Pero, pasaba por ahí un poco, Coti, con el tema del deporte paralímpico, de nombrar la palabra adaptado. A mí me pasaba un poco con eso, ¿viste? Esto de hacer ruido algunas palabras o de qué puede generar. Y más, ¿no? En este ámbito que estamos tocando, por eso yo preferí llamarlo como género y accesibilidad en vez de decirle género y discapacidad, ¿no? Justamente por este tema, porque sí, sé que algunas palabras generan ruido, y sabemos que lo que no se nombra no existe, entonces por ahí sí hay ciertos cuestionamientos, como en este caso, que es totalmente válido, que adaptar ciertas palabras, y está bueno porque aprendemos un montón y lo tomamos porque, sí, en este caso, o sea, vos como deportista que justamente pregona también desde el lado de la igualdad, está bueno tomarlo a nosotros como aprendizaje también. claro, sí, tal cual, hay mucha gente que no sabe esto, y yo no voy en contra del no saber. Es más, lo destaco y prefiero que la gente reconozca ese no saber, porque desde el no saber es que nos preguntamos y que nos interiorizamos en los temas que están surgiendo hoy. Hay muchos temas que hace años se venían dando como naturales, como del sentido común, y que hoy con toda la movida del feminismo y demás, empezamos como a deconstruirlas y a generar nuevos espacios, nuevas palabras, porque sabemos el poder que tienen ellas, como bien decís vos, y me encanta la columna que elegiste para nombrar este espacio. Yendo quizás a un poco a tu pregunta, bueno, la verdad es que hoy por hoy ser mujer con discapacidad es una doble desigualdad entre las múltiples que tenemos, obviamente, pero porque más que nada son dos categorías de exclusión para la sociedad, ¿no? A las mujeres se las discrimina, en cualquiera sea el ámbito y en cualquier característica que se le agregue. Y a la discapacidad, sacándolo un poco del género, más allá de que son indivisibles, eh, también se nos discrimina por tener una discapacidad. Entonces, cuando más de una categoría excluyente se une, las discriminaciones se potencializan, se exponencian, digamos, de alguna manera. Entonces, cuando vos lo querés traducir a números, porque bueno, estadísticamente uno quizás refleja un poco más la realidad, encontramos que siempre hay una menor participación de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el deportivo. Y eso ya nos tiene que decir algo. A ver, a mí, si bien para mí es un orgullo representar a la Argentina, me llama la atención que sea la única hoy por hoy de mi categoría representando a la Argentina. Entonces, de alguna manera eso ya a mí, por lo menos me genera preguntas, de decir, bueno, ¿qué está pasando? Que no hay mujeres con discapacidad que participen en mi deporte o que participen a nivel mundial, porque esto, si bien en Argentina es algo a prestar atención, es algo que también pasa en todo el mundo, ¿no? Y que deberíamos empezar a analizarlo y ponerlo sobre la mesa. Eh, Hoy por hoy igual contamos con un montón de cosas que se están empezando a dar muy positivas, ¿no? Desde la parte estatal, ¿no? Con las nuevas medidas que se fueron tomando y teniendo un ministerio de mujer, género y diversidad que no es para nada poco destacable. Y también, bueno, la creación del FAMU, tengo entendido que fue hace poco tiempo, y celebro que estas cosas se empiecen a dar, y además contando con referentes mujeres dentro de los espacios, que no es tampoco para nada menor, y yo lo celebro. Lo que habría que, digamos, empezar a articular es con las cuestiones de diversidad funcional, ¿no? Porque a veces que, bueno, se estuvo debatiendo el tema del cupo o paridad dentro de también las posiciones de decisión que hay dentro del ámbito deportivo, pero sigue habiendo como esta división tajante entre lo que es deporte convencional y deporte adaptado, que vos bien nombrás, es algo que yo cuestiono mucho, y que de hecho hice una publicación en Instagram sobre, bueno, qué es el tema de lo adaptado, ¿no? Y un poco lo vi en la entrevista con Cecilia, que ya introdujo este tema. Solemos tomar como un modelo, como el referente, y otro con el cual se le compara totalmente, todo el tiempo. Entonces, en esa comparación siempre hay un déficit, una falta, algo que está en desigual condición. Y eso hace que el valor, el reconocimiento, la importancia que se le da al deporte adaptado no sea nunca el mismo. Entonces, cada vez que se nos quiera referir a nosotros, lo hacen en función de ese otro modelo.
y entonces tenés por ahí a un Silvio Velo, estrella del fútbol, de los murciélagos, y sin embargo, cuando lees las periodísticas dicen es el Messi de la selección. Sí. No, no es el Messi, es Silvio Velo, y hasta que no empecemos, digamos, a tomar la conciencia que se le debe al deporte adaptado, todavía falta un largo recorrido. Pero bueno, en eso estamos y está bueno que se empiecen a dar todos estos cambios en favor de la inclusión. Sí, sí, sí. Por eso remarcabas ahí un punto importante, Coti, porque nosotros acá desde Espacio FAMUD, obviamente que queremos visibilizar todos los deportes, ¿no? Primero porque creemos que visibilizar es una forma de reeducar, ¿no? Y de intentar derribar prejuicios o creencias erróneas, y más dentro, ¿no? De un deporte con diferentes tipos de accesibilidad, ¿no? O que en este rol que justamente estamos hablando de ser mujer y tener una discapacidad de esta doble barrera, ¿no? Con la que uno se encuentra. Entonces, por eso está bueno justamente traer referentes que no solamente militan, ¿no? Por un deporte igualitario o que logran títulos, o sea, pueden ser profesional y a su vez también pelean por una lucha igualitaria. Entonces, desde acá nosotros tomamos todas, ¿no? Las ideas que ustedes traigan como para nosotros poder trabajarlo, porque en definitiva somos eso, ¿no? Somos un foro conformado en la cual justamente nuestra idea es que cualquiera que quiera formar parte lo haga, y donde justamente todas las ideas que puedan servir para lograr esto sean necesarias. Así que creo que ahí remarcás un punto diferente, un punto importante. Me quiero meter, Coti, un poco en lo que es el mercado laboral, ¿no? Porque ya de por sí es exclusivo, no solo para mujeres con diferentes capacidades, sino que con otras disidencias, ¿no? ¿Qué pasa con estos prejuicios instalados, ¿no? Esto de las falsas creencias justamente de que generan un gasto adicional para los empleadores, el tema del ausentismo, sobre la sobreprotección que se le puede llegar a dar porque creen que son más débiles. ¿Crees que hoy ayuda un poco esto de las tecnologías y de las diferentes capacitaciones que hay hoy en día, que facilita que puedan desempeñarse, digamos, en varios ámbitos, o en lo que tiene que ver con los roles laborales, facilita un poco esto? ¿Cómo ves el tema justamente de esta inserción laboral que hago mención? Bueno, creo que es importante esto que destacás porque de alguna manera nos atraviesa a todos, eh, porque bueno, siempre de una u otra forma necesitamos insertarnos en el mundo laboral, porque hoy por hoy vivir del deporte es algo imposible para quien no haga fútbol y sea convencional. Entonces, es algo que yo también me he ido interiorizando para poder problematizarlo, y sobre todo con algo que es estructural, ¿no? Como bien nombrás, a las mujeres se nos pone siempre un techo de cristal. Bueno, además, a las personas con discapacidad el techo siempre es capacitista, ¿no? En función de toda una historia que nos atraviesa en relación a la productividad del cuerpo, hace que siempre seamos juzgados de otra manera, siempre seamos vistos de otra manera. Entonces, al no considerarnos ni siquiera productivos, es que la inserción al mercado laboral siempre es más complicado, porque vos siempre tenés que demostrar que lo sos. Es lo mismo que la mujer. La mujer tiene que demostrar que sabe. Para un hombre no hace falta. Incluso la mujer tiene que demostrar que sabe, aún ya en el puesto que tomó, que está ocupando. Entonces, si esas dos cargas, ¿no? Esas dos exigencias de la sociedad se les une a la misma persona, imagínate que la exclusión es doble, ¿no? Más allá de que el tema del embarazo, las licencias por maternidad son un factor influyente, quizás en la discapacidad no es algo a tener en cuenta, o no es algo que tienen usualmente en cuenta, por el tema de que nos consideran asexuados, perdón. Entonces ya a partir de ahí es como que las complejidades hay que tomarlas de manera holística, ¿no? No se puede atacar con un solo punto, sino que hay que abrir un poco el juego y empezar a ver todas las cosas que influyen en las problemáticas sociales. Contamos con una, digamos, desocupación muy grande de personas con discapacidad en el mercado laboral, y casi te diría del 80% de las personas activas. Entonces, es como llamativo que las personas no tengan todo lo que laburar significa, que dignifica, que te da un ingreso económico, y si encima contamos que el gobierno anterior sacó las pensiones, eso hace que el colectivo de personas con discapacidad quede mucho más vulnerado.
Entonces, poder hablar de deporte cuando tenés todo un grupo de personas que no están pudiendo acceder a las necesidades básicas, es como muy difícil que esto otro suceda. Por eso hay que atender a las cosas de manera global, holística. Ahora, yendo al tema de la tecnología, como bien nombrás, fue algo que posibilitó una entrada, sí, pero para cierto grupo. ¿Por qué? Porque las plataformas no son accesibles a personas, por ejemplo, con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Sí, para mí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con esto de ser usuaria de silla de ruedas, me permitió no tener que hacer los traslados que son tan engorrosos para nosotros. Exacto. Pero, digamos, hay otros colectivos que se ven muy afectados. Y además no nos olvidemos de que hoy por hoy tener tecnología, tener internet es un privilegio. Hay mucha gente que se quedó fuera del sistema, producto de trasladar todo a la tecnología y a las herramientas que hoy por hoy contamos. Entonces, de alguna manera, esas personas que se quedaron fuera del sistema, al no poder laborar de esa forma, tuvieron que salir, aún en contexto de pandemia, con los riesgos que eso significa. Así que, de alguna manera, yo creo que es necesario, sí, el tema de la tecnología, porque hay mucha gente agradecida, pero estaría bueno como empezar a hacer las políticas transversales. Si hay algo que destaco de este gobierno también, es que empezaron a transversalizar las políticas de género. Me encantaría que eso venga acompañado también en cuestiones de diversidad funcional. Sí, sí, creo que remarcabas un punto también importante, Coti, en la importancia del ESI, ¿no? En las escuelas como para romper con esta idea de que las mujeres con diferentes discapacidades no son deseantes o deseadas, ¿no? Porque, a ver, hay una sexualidad nula ahí en la cual mencionan, o esto de hablar de infantilización, ¿no? O este techo de cristal que mencionabas vos. Porque ¿qué pasa? Cuando se piensa justamente en esto de los derechos sexuales y reproductivos, de alguna manera a ustedes no se las visibiliza. Entonces, ¿cómo rompemos con estos tabúes, ¿no? Con esta infantilización respecto a que las personas con diferentes capacidades, y lo mismo las que forman parte del colectivo LGTB, porque hablamos, Coti, que dentro del colectivo, ustedes también hay una parte del colectivo LGTB que también forma parte de esto. Entonces, creo que tenemos que normalizar la presencia, no solamente de las personas con diferentes discapacidades en el deporte, que sea la regla y no la excepción, sino que también es esto, ¿no? De hablar con naturalidad al momento de hablar de esto, de los deseos, y de que ustedes también son personas deseantes y deseadas. Creo que por eso está bueno esto de la educación sexual en las escuelas también, pero me gustaría saber tu opinión. No, importantísimo todo lo que acabas de nombrar y todas las palabras que usaste, porque son la clave para poder interiorizar el tema. Para mí es importantísimo, ¿no? La ESI, también con una perspectiva, obviamente, en diversidad funcional, que muchas veces no se aplica y que debería estar, porque está contemplado de alguna manera dentro de la ley. Lo único que falta es que se ponga en ejercicio, como bien sabemos, claro. Pero creo que la dificultad de pensar, por ejemplo, por qué una persona puede estar a favor del aborto, como es en mi caso, es que para empezar a considerar el tema de la sexualidad en personas con discapacidad, primero hay que hablar de que somos seres deseantes, como decís vos, y seres deseables también. Eh, y partiendo de esa base, tenemos que explicar también que somos posibles de ser, de ejercer la maternidad, que es otro factor complicado de la sociedad para entender estos conceptos, ¿no? Que somos seres gestantes, y después de eso, ¿no? Saber que tenemos también la decisión de poder elegir la maternidad, porque muchas veces el tema del aborto también se conecta, por ejemplo, con o se utiliza, mejor dicho, como justificación en contra de la ley del aborto legal, la cuestión de, bueno, únicamente pueden abortar mujeres con discapacidad intelectual porque no están en su facultad cognitiva poder ejercer la maternidad conscientemente, y por otro lado, quienes se encuentran embarazadas de personas con alguna discapacidad que tengan la opción de abortar, es como generar de nuevo el infanticidio en personas con discapacidad. Como que siempre se polarizan estas dos cuestiones para hablar
¿no? De por qué estar en contra de la ley. Ahora, nadie se preguntó si queríamos o no queríamos ejercer la maternidad. Y eso es porque no se nos considera primero como seres asexuados. Somos, perdón, considerados seres asexuados. Partiendo de esa base, ¿no? Es que todo lo demás se empieza a teñir de preconceptos, de creencias, de mitos que perjudican a la hora de, por ejemplo, recibir atención médica, perjudican en la atención de los profesionales de la salud de manera adecuada. Hoy por hoy las personas con discapacidad no contamos con fácil acceso a los métodos anticonceptivos, entonces, ¿cómo hacemos para que la maternidad, digamos, sea efectuada de una manera acorde a las necesidades, ¿no? Partiendo, como decía, de esa base. Nuestro cuerpo siempre fue visto como cuerpo, digamos, desarreglado, defectuoso, ¿no? Algo que debe ser renormalizado para insertarse en la sociedad. Y esto no lo digo yo, lo dicen los libros de historia con respecto a la antigüedad media y los paradigmas de la discapacidad. Cuando siempre se nos intervino con cirugías, con medicamentos, con todo esto, hace que el cuerpo sea visto desde un lugar doloroso, ¿no? Desde el lugar del sufrimiento, del drama, que es una de las imágenes que tenemos sobre la discapacidad. Nos da lástima la discapacidad, nadie quiere estar viviendo una discapacidad. No es un modelo de éxito o felicidad para la gente, es algo a admirar, pero como de afuera, ¿no? Como diciendo, menos mal que no me tocó. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente nos desee bajo esos conceptos? Ya desde ahí que las relaciones, por ejemplo, sexoafectivas se ven interrumpidas o se ven, digamos, distorsionadas por todos estos prejuicios y estereotipos con los que cargamos. Por eso es... Sí. Perdón, yo creo, Coti, que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, ¿bien? O sea, no es una afirmación vacía. O sea, que la discapacidad sea una cuestión de derechos humanos exige abandonar, ¿no? Todo este enfoque de que todo se centre solamente en la condición, ¿no? Y es empezar a utilizar este enfoque de derechos y de la parte social, ¿no? O de pensar, ¿no? Como esta triada de que mujer, discapacidad y deporte lo vean como una desventaja enorme a la que se somete un ser humano, ¿no? Por simplemente cumplir estas tres condiciones, sino que es reflejar como un sinfín de oportunidades, ¿no? Creo que lo tenemos que ver hoy en día por este lado y porque hay avances en lo que es la participación también de la mujer en el deporte de alto rendimiento y sobre todo en el deporte que practicás vos, ¿no? Porque hoy es tangente el número de deportistas. Si bien, como vos remarcabas, hoy sos la única mujer dentro del ranking, va creciendo de alguna manera, ¿sí? La participación de la mujer tanto en el deporte y en el deporte paralímpico, el deporte adaptado. Falta todavía como este reconocimiento social, ¿no? Porque si bien hay un reconocimiento en cuanto al número, falta todavía este reconocimiento social y sobre todo porque reconocen, ¿no? Que el deporte, digamos, es un mecanismo válido, ¿no? Para el reconocimiento y el empoderamiento social. O sea, realmente, Coti, yo creo que el deporte, si no realmente no lo practicaran desde este lado, este empoderamiento sería muy difícil, porque transmite valores, o sea, es procurar una vida independiente, y esto lo genera justamente el acceso a una práctica deportiva. Sí, totalmente, coincido con vos en todo. Y la verdad es que es difícil generar también espacios para las mujeres en el deporte porque entre tantas problemáticas no contamos con referentes líderes en el deporte que sean mujeres o que además tengan una discapacidad. Es muy difícil ver estas cuestiones juntas. Hoy por hoy en Argentina, ¿a cuántas mujeres con discapacidad conocemos que hayan tenido un logro, un éxito como el de otras personas dentro del deporte? Y eso ya hace que las personas que recién se inician no tengan modelos de referencia, no tengan modelos con quienes motivarse. Hoy por hoy ya todas las personas nacen con una pelota en los pies queriendo ser Messi. Bueno, eso no nos pasa a nosotros. Nadie quiere estar en nuestro lugar. Entonces eso hace que no haya modelos de identificación y por los cuales la gente quiere empezar a hacer deporte. Entonces lo que hacen los clubes es salir a buscar a la gente. No es que la gente va a los clubes. Entonces, un poco lo que hace también la Federación Argentina de Tenis de Mesa, adaptado, es buscar a jugadores al interior, buscar
desarrollo para que el deporte, y que sepan que existe, porque, a ver, primero hay que contar que existe, mucha gente ni siquiera sabe eso, porque no hay medios de comunicación masivos que, digamos, hagan esta difusión. Por eso celebro estos espacios que ustedes están empezando a dar, para tejer estos puentes que tanto nos hacen falta, porque además eso después repercute en el nivel que se pueda adquirir, ¿no? Una vez ya adentro y profesionalizándose en el deporte, porque, digamos, cuanto mayor gente haya, es cuanto más el nivel se empieza a elevar, y si nosotros no tenemos gente con la cual competir, hay que buscarla afuera, y ya llegamos tarde, porque los de afuera ya están entrenados con mucha otra gente, ¿no? Sí, es lo que hablábamos con Cecilia también la semana pasada, esto de federalizar el deporte, que justamente se logren capacitaciones en el interior del país, hace que se busquen más jugadores y eso va a implicar también más competencia y justamente hacer más visible y hacer crecer el deporte. Y creo que este papel que mencionás de la prensa también es fundamental porque juega un proceso de integración social de las mujeres en lo que es la práctica deportiva. Así que ahí mencionás también un punto interesante. Esta es la parte, Coti, de la entrevista donde no monopolizo la palabra, no somos solamente vos y yo hablando, y abro el juego para que cualquiera de los tres o los tres te pregunten. Hola Coti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en ADN Deportivo. Te quiero meter exclusivamente en el deporte y preguntarte para seguir visibilizando un poco tu historia como deportista y para conocerte también a vos. ¿En qué momento te agarró la pandemia? ¿Cómo estabas vos en cuanto a la práctica? ¿Si habías hecho alguna competición, si has llevado a cabo alguna competición en el año? Si tenías pactadas también para lo que quedaba de este 2020. Contame un poco eso. Bueno, la verdad es que nadie estaba preparado para cuando sucedió todo esto, así que en mi caso tampoco fue la excepción. Por suerte cuento con la posibilidad de un techo, con la posibilidad de una familia que me apoya, que con necesidades cubiertas, más allá de no tener las herramientas necesarias para el deporte. Al principio tuve que arreglármelas con las cosas que tenía en mi casa, como usar un paraguas de bastón o la parte de una pelo pincho como para hacer un poco de ejercicio físico, y utilizando, no sé, toallas o todo lo que tuviera al alcance de la mano para poder evitar, ¿no?, el deterioro físico con el paso del tiempo y mantener lo que habíamos ganado hasta ahora. Pero después, bueno, la selección me fue acercando materiales como para poder empezar a profundizar un poco más la dificultad y todo lo que requiere, ¿no?, el alto rendimiento. Y por último, ya cuando tuvimos la oportunidad de arreglar las condiciones del hogar y demás, incorporar la mesa al hogar para por lo menos poder tener ese contacto que no te lo da otra cosa, y que fue muy importante en este último tiempo, a lo que le agregamos, gracias a la federación, el robot que me permite a mí poder entrenar otras cuestiones que hasta el momento no venía pudiendo. Aún así, igualmente es difícil llevar la práctica deportiva de esta manera cuando no tenés algún entrenador acompañándote presencialmente, ¿no? Porque sí lo tuvimos de manera virtual, pero bueno, sabemos que por ahora es lo que podemos hacer y lo que está al alcance de la mano, y que bueno, cuando volvamos a las instalaciones trataremos de no recuperar el tiempo perdido, pero sí volver al ritmo con el que veníamos. Coti, a lo largo de la charla, la verdad que demostraste ser una persona que tiene las cosas bastante claras, además de tus logros deportivos, y mencionaste en un momento por ahí la falta de referentes o de referentas para determinado sector. ¿No crees que vos podrías ser una o te gustaría ser una referenta para las próximas generaciones? No sé, o sea, no sé si cargarme semejante título, creo que es como algo todavía que me queda muy grande, más que nada por mi corta trayectoria deportiva hasta ahora también. Si lo que yo hago, si mi discurso sirve para que más personas se cuestionen
determinadas cosas y permita de alguna manera que se abran espacios de discusión y que se empiece a hablar de la palabra de inclusión, pero no de manera, digamos, como cotillón, sino con realidades, ¿no? Con políticas puestas en marcha y con gente que por ahí se identifica con el discurso y quiere, digamos, promover o acercarse al deporte, bienvenido sea. No, no lo quiero como para un ego personal o que solo me sirva a mí. Yo soy muy consciente de la posición que ocupo y de mi postura política ante las cuestiones que cuestiono, obviamente, y las cosas con las que, digamos, que pregono. Pero de todas formas, como dije, si le sirve a alguien lo que digo y se identifica lo que sea, adelante, bienvenido sea. Sé que hay muchas mujeres que, digamos, piensan de alguna manera igual que yo, pero que obviamente alzar la voz en un contexto deportivo tiene ciertas consecuencias, tiene ciertos efectos, perdón, en cuanto a la trayectoria y demás, que a veces es difícil, ¿no? Poder poner en cuestionamiento ciertos temas. Cuento con un cuerpo técnico que me acompaña, ¿no? En estas cosas y que sabe cómo pienso y muchas de las cosas que pienso las apoyan, entonces eso me permite a mí de alguna manera empezar a poner al debate cosas que hasta el momento quizás no se nombraban. Contamos además con un grupo que se llama Deportistas Argentinas, con el cual formo parte gracias a Camila Argüelles, y que está empezando a formalizarse y a unir, digamos, estas redes entre deportistas de diferentes disciplinas y tanto deportistas con o sin discapacidad que permitan hacer visible estas cuestiones, tanto en el deporte convencional como en el deporte mal llamado adaptado, para que podamos hablar de una verdadera inclusión, como decía antes. Coti, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Te quería consultar, ¿en qué momento te agarró ese 18 de marzo en el cual Argentina se reseteó un poco? Porque justo es un momento del año en el que uno empieza a planear cosas, tiene proyectadas diferentes actividades para el año, uno vuelve de las vacaciones, empieza a trabajar lo que tiene que ver con el año, con la preparación, con las competencias inclusive. Bueno, ¿en qué momento te tomó justamente este aislamiento social preventivo y obligatorio? Bueno, en mi caso, digamos, la cuarentena, por decirlo más, a mí me agarró incluso antes que ustedes porque yo venía a un torneo en España en donde justamente lo que iba a hacer era buscar el ranking necesario para mi clasificación. Yo no había cerrado todavía la clasificación. En nuestra disciplina deportiva hay diferentes maneras de clasificar. Una de las maneras será salir primera en los Panamericanos de Lima, que digamos no pude, digamos, lograr por haberme cruzado a la mejor de América de mi categoría en cuartos de final. Y bueno, las otras maneras de clasificar estaban todavía en curso. Una de ellas, con la que, digamos, perseguía, era el tema del ranking. Participé en la Copa Tango el año pasado en noviembre y después en Costa Rica, donde pude obtener una buena cantidad de puntos, y después necesitaba cerrar, digamos, las chances que estaban al alcance de mi mano en España, pudiéndole ganar a la holandesa, que fue lo que me permitió mantenerme en el ranking después de haber ya subido un puesto para ocupar aunque sea el último lugar en la clasificación. Obviamente que en ese momento fue todo incertidumbre porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar, qué iba a pasar con lo mismo con España. O sea, nosotros fuimos sabiendo que si se iban a realizar o no. Otros deportes habían viajado y en el mismo día se tuvieron que volver por el tema de la pandemia. Entonces, nosotros estábamos aún con esa incertidumbre allá. Todavía en ese momento quizás se subestimaba la magnitud que tenía, ¿no? Esta enfermedad, y digamos, pudimos competir como si fuera otro día de competencia, pero los torneos que le sucedieron se cancelaron, entonces, que también eran quizás torneos que eran para la clasificación, entonces no sabíamos qué iba a pasar con el ranking, faltaba todavía el preolímpico, se hablaba de un olímpico que se postergaba. Bajo toda esa incertidumbre entramos en cuarentena y con unos niveles de ansiedad y estrés que ni les explico. Pero cuando me entero de alguna manera que la clasificación había cerrado, primero obviamente no entendí nada, pero después me alegré. A ver,
me puse feliz por un logro personal, pero bajo todo este contexto que no deja de atravesarnos y sentir, digamos, que hay gente que la está pasando mal. Mismo yo no pude tampoco festejar con mis seres queridos en su momento, entonces eh, es todo muy raro, a una hora, que no se sabe tampoco si se van a hacer efectivamente los juegos, así que en esa incertidumbre continuamos. ¿Te tocó Sí, ver sí, el como tráiler de la película un poco? Estando en España, viste un poco lo que pasaba antes que lo veamos nosotros, inclusive. Sí, sí, sí. sí, es como poner 2020/2021 y no sabés si después tenés que poner 2021/2022. Es una cosa de locos. Tal cual. No, tremendo. La verdad, Coti, dejaste declaraciones muy interesantes. Creo que podría armar un popurrí de tus declaraciones y destacar frases súper importantes que dijiste, porque la verdad que trajiste cosas en las cuales trabajamos y otras en las que desconocíamos o en las que queremos, ¿no?, de alguna manera aportar. Creo que para integrar, ¿no?, un deporte o para hacerlo realmente inclusivo, el primer paso creo que es la satisfacción a la accesibilidad. Eso lo tenemos que reafirmar. Creo que esto se trata de que el mundo se adapte a ustedes y no ustedes al mundo, porque tiene que ser un deporte para todos y todas. Yo creo que se trata de eso. Me quedó una frase, Coti, de una locutora que me encanta, que es Nati Martino, que ella hace stand-by, no sé si la tenés. Ella padece una incapacidad en los huesos y en las articulaciones. Y una vez dijo esta frase al aire que a mí me quedó mucho, que es: somos la letra chica de los libros que pocos leen. Y creo que realmente no es como cambiar un poco, o de esta manera, esto de que decía yo de visibilizar el deporte por el lado de reeducar. Creo que tenemos que ver todos esta letra chica y pensar, ¿no?, en una sociedad más justa, con justicia y que sea con perspectiva de género y discapacidad. Y creo que se puede lograr esto. Sí, totalmente, totalmente coincido con vos y retomo algo que también nombraste, que es una cuestión de derechos humanos. No, no hay que perder nunca de vista esto para generar accesibilidad. Que la accesibilidad no pasa solo por adaptar las infraestructuras, no pasa solo por poner una rampa, no pasa solo por poner un ascensor cuando hay escaleras, pasa por toda una sociedad que tome conciencia de esta realidad que hoy por hoy niega, porque la gente niega el tema de la discapacidad, porque como dije antes, nadie quiere verse en ese lugar, y es algo que nos puede suceder a todos. Como a mí me atravesó a partir de un accidente, hay otra gente con la que nace la discapacidad, y hay otra gente a la que llega eventualmente con la mayoría de edad. O sea, me parece que es algo que no deja de ser algo que nos atraviesa de alguna manera a todos, y que hay que empezar a tomar conciencia para generar una verdadera inclusión. Bien como dice el modelo social que pregona por los derechos humanos y por los derechos específicamente de las personas con discapacidad, hay que generar conciencia en la sociedad, porque la discapacidad se genera a partir de los obstáculos que la sociedad pone para esas personas. Así que creo que esto es lo más importante a destacar. Las limitaciones están en la mente sola, así que gracias, Coti, por este espacio. Disfrutamos mucho tenerte. No, mil gracias a ustedes, me encantó. Chao, Coti, Gracias. hasta luego. Bien, Eli, ha pasado Coti Garrone en una nueva columna, nuevo espacio de FAMUD aquí en ADN Deportivo. Ya seguramente el día jueves volvamos a estar aquí al aire. Así será. Nos vemos el jueves. Un abrazo, hasta luego. Abrazo. Ahora. Eli Acosta pasaba por aquí, por los micrófonos de ADN Deportivo, en este día martes, contándonos un poco la historia de vida de Coti Garrone, a quien tuvimos como invitada en el día de hoy. Hacemos una pausa y a la vuelta ya seguimos aquí en Radio Argentina.